Son las últimas declaraciones de Donald Trump sobre la guerra. La considera, dice, una pequeña excursión que está a punto de terminar, aunque no precisa cuándo. Su idea era transmitir un mensaje de tranquilidad, apaciguar los mercados, pero después ha entrado de lleno en las contradicciones a las que ya nos tiene habituados. Ha amenazado con destruir Irán literalmente como nación, con muerte, fuego y furia. Lejos de amedrentarse, el régimen de los ayatolás vuelve a responder al presidente de Estados Unidos con otro desafío. Son ellos los que decidirán cuándo termina la guerra, afirman. Los ataques cruzados continúan, Israel sigue bombardeando Líbano e Irán. Los habitantes de Teherán han vivido una de sus peores noches. Y desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea avala las tesis de Donald Trump y Macron anuncia una misión en plena zona de guerra. El presidente francés quiere reabrir el estrecho de Hormuz para escoltar a los petroleros. Su objetivo será defensivo, dice. También enviará más fragatas al Mediterráneo Oriental y al Mar Rojo. En la política, el debate gira en torno a las medidas que se pueden poner en marcha para evitar que nuestros bolsillos sufran las consecuencias de este conflicto. Pablo. Herramientas que el Gobierno tiene previstas pero que no irán a la reunión del Consejo de Ministros de hoy. En Moncloa están monitorizando la situación, responderán con medidas para aliviar los efectos, por ejemplo, de la subida del precio de los combustibles, pero no aclaran plazos, dicen que dependerá de la evolución y de la duración del conflicto. Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Y el PP presenta su propia hoja de ruta, subida de precios, bajada de impuestos. Esta es la receta y quieren además que la implante también el Gobierno y que lo haga ya a poder ser en el Consejo de Ministros de hoy mismo. Dicen que esa es la diferencia entre la política inútil y la útil. Y bajemos de una vez por todas el IVA al 10% de la energía, bajemos el impuesto y eliminemos el impuesto de generación eléctrica y rebajemos el impuesto de la renta de las personas físicas. También vamos a comentar el varapalo judicial a Isabel Díaz Ayuso por su negativa a crear un registro de objetores del aborto. La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a la Comunidad de Madrid a que indique qué médicos se oponen a practicar la interrupción del embarazo. El resto de comunidades ya ha anunciado la puesta en marcha de este registro. Irán primero ha dicho que la guerra está prácticamente terminada, como escuchaban. En esa entrevista a la cadena de televisión CBS, Trump ha dicho que ha dejado a Irán sin marinas, sin comunicaciones y sin fuerza aérea. Poco después, a través de su red social, ha advertido de que golpeará 20 veces más fuerte si Irán corta el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz. Teherán ha respondido, dice que ellos decidirán cuándo termina esta guerra. Ha sido su comparecencia más pausada, su primera rueda de prensa propiamente dicha desde que empezó esta guerra, y Donald Trump ha prometido que acabará pronto, pero sin dar una fecha ni especificar exactamente cuándo. Aquí en casa tiene mucha presión porque la guerra cuanto más larga, más impopular, y porque preocupa que suba el precio de la gasolina, y él ha tratado de tranquilizar a los ciudadanos y a los mercados. Promete proteger el estrecho de Hormuz y anuncia que levantará sanciones al petróleo para que bajen los precios, pero la gran pregunta sigue siendo ¿hasta dónde quiere llegar con esta guerra? ¿Cuál es el objetivo final? Él presume de que ya han mermado mucho los misiles, los drones, la armada de Irán, pero también dice que está decepcionado con el nombramiento del nuevo líder, el hijo de Jamenei. Nada nuevo en que Trump se desdiga a sí mismo, capaz de afirmar que el conflicto está casi terminado, a deslizar que todavía quedan objetivos por cumplir. Hasta conseguir que Irán no pueda empezar a desarrollar armas nucleares. Señales contradictorias que llueven desde el inicio de la ofensiva. Nadie en la administración Trump sabía decir por qué empezaba. Cambio de régimen, bombas nucleares. Ahora incluso aparece la idea de que Irán estaba a punto de controlar todo Oriente Próximo, sin 51 de sus buques y reducida al 10%, la capacidad iraní de lanzar misiles y drones. Dice un Trump orgulloso mientras Irán le desafía con la elección del hijo de Jamenei como líder supremo. No le gusta, ha repetido, él quiere a alguien interno. Al estilo de Delcy Rodríguez en Venezuela.
Trump insiste en que Irán está detrás del ataque a una escuela al sur del país, que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, a pesar de este vídeo que demuestra que se trató de un misil Tomahawk de fabricación estadounidense y que vende a un puñado de ejércitos, entre los que no está el iraní. La idea era tranquilizar con esta rueda de prensa, pero poco después amenazaba a Irán con muerte, fuego y furia hasta destruirlos como nación. A las palabras de Trump ha respondido Irán de manera contundente. Asegura que sus misiles son ahora más potentes que cuando comenzó el conflicto y que pueden, aseguran, expandir la guerra. La respuesta es de la Guardia Revolucionaria de Irán y es una respuesta directa al presidente de Estados Unidos. Dicen que la seguridad será para todos o habrá inseguridad para todos. Somos nosotros, dice Irán, quien determina el fin de la guerra. Aún con el eco de las celebraciones en sus calles por la elección del nuevo líder supremo, Irán se muestra contundente, llama a Trump mentiroso y amenaza a Teherán con el estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos e Israel continúan sus agresiones, no permitirán la exportación de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso. Asegura Irán que es una guerra que les han impuesto. El descontento y el miedo interno en Irán se acaba de palpar en Australia. 5 futbolistas iraníes se han negado a volver a su país tras un torneo. No cantaron el himno nacional iraní y recibieron amenazas tras ser tildadas de traidoras por Teherán. Australia confirma el asilo y su primer ministro ha extendido la ayuda a todas las jugadoras del equipo. Gritos de lealtad hacia Mojtaba Jamenei contra Estados Unidos. Los iraníes celebran en las calles la elección de su nuevo líder supremo, hijo del asesinado Ali Jamenei. Y todo esto después de la conversación telefónica que han mantenido Donald Trump y Vladimir Putin. Una buena conversación, dice Trump. Estados Unidos pide a Rusia que si quiere ayudar con la crisis de Irán, debe acabar con la guerra en Ucrania. Se cumplen 11 días de guerra y Teherán sigue bajo las bombas. Irán acusa a Estados Unidos de atacarles sin ningún objetivo, sin planes y de inyectar inestabilidad en esta región de Oriente Medio. A esta hora los ataques se están extendiendo, Sandra. Ha sido una noche muy larga en Irán, desde donde nos reportan una oleada de ataques, los más largos desde que comenzó la guerra. Al menos 40 civiles habrían fallecido en uno de esos ataques que se habría producido sobre una zona residencial. Israel sigue centrando también sus bombardeos sobre Líbano. Hezbollah asegura que está respondiendo con drones y con cohetes y se centran en posiciones militares israelíes al sur del Líbano y también de Israel. Bahrein, por su parte, dice que una mujer de 29 años ha fallecido en un ataque iraní en un edificio residencial, mientras que Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes dicen estar interceptando más misiles y drones. Por cierto que Emiratos habla de un ataque terrorista no provocado por drones dirigido contra su consulado en el Kurdistán iraquí. Según las autoridades, esta agresión solo ha provocado daños materiales. Israel ha matado a 500 personas en Líbano, ha provocado 500.000 de desplazados y ha invadido con sus tropas el sur del país. Líbano suspende las elecciones de mayo, se ofrece a negociar a cambio de que Israel detenga cuanto antes la guerra. Ya son casi 500 los muertos en la ofensiva israelí en una semana en la que se ha centrado en el sur del país y en el sur de la capital del Líbano, Beirut, aquí a las faldas de esta colina en la que nos encontramos, en la barriada de Dahia. En las últimas horas Israel ha atacado los bancos del movimiento chií de Hezbollah. También ha lanzado ataques con artillería y aviación contra poblaciones del sur del país, donde se está produciendo un desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas, más de 500.000 según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Al gobierno del Líbano se le ha ocurrido que para frenar este éxodo y la destrucción puede hablar directamente con Israel, y eso supondría un cambio radical en la posición del Líbano, que desde 1948 no reconoce la existencia del país vecino y con el que ni siquiera tiene una frontera como tal, sino una línea de demarcación, la línea azul, vigilada por los cascos azules de la ONU. Ese eventual diálogo intermediado por los Estados Unidos es dudoso. El gobierno de Israel, a través de su ministro de Exteriores, ha dicho que lo que busca el país hebreo es aumentar su zona de seguridad máxima, es decir, ocupar más territorio libanés, y Hezbollah tampoco estaría muy por la labor. Su líder ha dicho en televisión que se sienten entre la espada y la pared, entre la guerra y la capitulación, y que por el momento prefieren el combate.
El presidente de Francia anuncia una misión para escoltar a los buques que atraviesan el estrecho de Hormuz y reabrir progresivamente ese punto estratégico del comercio mundial. Macron también confirma que Europa se va a volcar con la defensa de Chipre. Los ataques traspasan fronteras, la última la de Turquía por segunda vez, miembro de la OTAN. Las defensas antiaéreas de la alianza han interceptado este misil iraní sobrevolando territorio turco. Su presidente Erdogan ha asegurado que hará todo lo posible por mantener a su país fuera de la guerra, pero que si le atacan, habrá consecuencias. Una postura parecida a la que adoptan muchos europeos ante una guerra que parece estar a las puertas de Europa. Buscan reducir la tensión, pero a la misma vez refuerzan su seguridad y la de sus aliados. Un ejemplo es Chipre. La semana pasada Irán atacó la base británica de Akrotiri al sur de la isla. Como país miembro de la Unión Europea, solicitó el apoyo de los 27. Han respondido Italia, Alemania, Grecia, Países Bajos o España, que ha enviado la fragata Cristóbal Colón. Llegará hoy a Chipre. Macron ha visitado la isla y ha dejado claro que cuando Chipre es atacada, toda la Unión Europea es atacada. El francés ha anunciado un gran despliegue y un objetivo: reabrir el estrecho de Hormuz. En este sentido, el gobierno solo confirma a esta hora que va a participar en la defensa de Chipre escoltando al portaaviones francés Charles de Gaulle. Pablo. Sí, el gobierno participa en una operación defensiva bajo el mandato de la Unión Europea. La fragata Cristóbal Colón llegará esta tarde a aguas del Mediterráneo y lo que va a hacer es eso, apoyar, escoltar al portaaviones francés tal y como estaba previsto en un primer momento. Recordamos que Chipre pidió protección, pidió blindaje a sus socios europeos y desde entonces acudieron a la llamada diferentes ejércitos, entre ellos el ejército español. El gobierno, más allá de eso, de una acción puramente defensiva, no tiene intención de dar más pasos y por ahora nadie en Moncloa se pronuncia oficialmente sobre esa iniciativa de Emmanuel Macron de asumir personalmente la reapertura del paso de Hormuz. Y todo esto mientras la presidenta de la Comisión Europea siembra la polémica defendiendo el ataque a Irán. Europe can no longer be a custodian of the old world order. Ursula von der Leyen, de la que no depende la política exterior comunitaria, opina que Europa no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido, dice. La vicepresidenta Yolanda Díaz responde que hay que respetar la legalidad. Lo otro, subraya, es la barbarie. Y es que esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, lo que le pido a la presidenta de la Comisión es que defienda la legalidad internacional. Es la noticia, la buena noticia a esta hora, tercera evacuación de españoles desde Oriente Medio con absoluto éxito. 251 españoles acaban de llegar al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid, después de despegar desde Omán. Entre los repatriados, un grupo de 30 turistas que llevaban 9 días atrapados en un hotel de Dubái. El ataque a Irán está afectando de lleno a nuestros bolsillos. El precio de la luz escala hoy a su nivel más alto en un año. Vamos a pagar 136,86 euros el megavatio hora, un 15% más respecto al precio de ayer. En las últimas horas, después de que Donald Trump anunciase que la guerra será corta, ha bajado el precio del petróleo. El barril de Brent había llegado a tocar los $120 en las últimas horas. Sandra. Ahora mismo está cotizando por debajo de la barrera de los $100. El barril de crudo se paga en estos momentos a $93. Su precio ha caído más del 6% y ha habido momentos incluso en el que ha llegado hasta los 88 dólares por barril. Todo motivado por las palabras del presidente norteamericano asegurando que la guerra va a terminar muy pronto. Está siendo una sesión con menos altibajos que la de ayer, en la que el petróleo de referencia en Europa llegó a niveles récord de cuando comenzó la guerra en Ucrania. A partir de las 9 veremos cómo reaccionan los mercados a ese comportamiento del petróleo, ya que ayer las bolsas terminaron todas en negativo, pero eso sí por debajo del 1%. El G7 está preparado, dice, para liberar las reservas estratégicas de petróleo. Hoy la Unión Europea aborda la subida del precio de la energía. El aumento del precio del gas y del petróleo está ya en el centro del debate europeo. Esta mañana se reúnen los ministros de Economía de los 27 en Bruselas. En París, Macron ha convocado a varios líderes para hablar de la energía nuclear y se vuelven a reunir también los ministros del G7, que ayer pusieron sobre la mesa la opción de liberar las reservas estratégicas de petróleo para aumentar el suministro. La Unión Europea reclama una desescalada en el conflicto, pero también se prepara por si la guerra se alarga. El Eurogrupo discutió los riesgos para el sector energético
energético. Dicen que es prematuro, que la situación es muy volátil, pero ya hablaron de cómo reforzar la autonomía, las inversiones y las interconexiones energéticas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoce que la subida del precio de la gasolina y el gasóleo ya se está notando en el bolsillo de los ciudadanos y dice que el Gobierno está preparado para adoptar medidas de apoyo si es necesario. Con la lección aprendida por la invasión de Ucrania, el Gobierno, asegura el ministro Cuerpo, está preparado para proteger a los españoles de los efectos del nuevo conflicto. Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. El PP propone bajar el IVA de la energía al 10%, reducir el IRPF y suprimir el impuesto de generación eléctrica. Y esto supondría un ahorro de 900 euros por familia año. Moncloa responde: lo que plantea el Partido Popular ya se ha hecho en otras ocasiones y reprocha. Yo me pregunto, ¿cómo un partido político que hace una semana tumbó el escudo social y ahora lo que plantea es que el IRPF por deducción? Mire, creo que esto es mucho más serio. Sumar pide recuperar las bonificaciones a profesionales del transporte y, si es necesario, ampliarlo a los particulares. Si el precio del combustible se sitúa en los 2 euros, habría además que pensar en medidas de compensación también a los consumidores particulares. Además, sugiere rescatar la excepción ibérica y el impuesto a las grandes eléctricas. Más asuntos en plenas negociaciones para formar gobierno tanto en Extremadura como en Aragón. Santiago Abascal eleva el precio, insiste en que será el doble de exigente porque tiene más apoyos en las urnas y redobla sus ataques contra Feijóo. El señor Feijóo ha cometido un grave error, impidiendo que se llegasen a acuerdos con Vox, tanto en Aragón como en Extremadura, y si el PP convocó esas elecciones para no aceptar las exigencias de Vox y los extremeños y los aragoneses han dicho que quieren el doble de exigencias, pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes. Y con las negociaciones con pocos avances, hoy ronda de contactos a partir de esta mañana para tratar de investir a Azcón en Aragón. María. Es el turno de lo mismo que el Partido Socialista, sino lo mismo que Podemos. Y todo esto mientras en Castilla y León sigue la cuenta atrás para las elecciones de este domingo. En esta última semana de campaña, Feijóo carga directamente contra el bloqueo de Vox. Nadie puede entender, por tanto, que Vox estafe a sus votantes dando alegría al sanchismo. Y el candidato popular contra Carlos Martínez, al que equipara con Pedro Sánchez. Cada escaño que no sea para el Partido Popular es un escaño que está al servicio de los intereses de Sánchez. Los socialistas creen que Mañueco solo quiere desviar el foco. Todas sus excusas vuelve a ser Sánchez, Sánchez, Sánchez. En lugar de hablar de los problemas de la región, como la gestión de los incendios, denuncia Pachi López desde una de las zonas afectadas y desde Soria, Pilar Bernabé. Cada político del PP tiene su entorno particular. Nos costó mucho ver a Mañueco en los incendios de este verano. En Vox se ven con fuerzas. Cayera lo que cayera, tenía que estar aquí. Y critican a Mañueco. Alfonso Fernández Marrueco, que tiene más preocupación en los de fuera que en los de dentro. Reivindicándose como la mejor opción. Mientras tanto, Ortega Smith mantiene su pulso con Santiago Abascal después de ser expulsado del partido. Asegura que va a denunciarles por filtrar, según dice, informaciones a la prensa. Ortega Smith reta a la dirección de Vox. No va a renunciar a su acta de diputado en el Congreso. La dirección del partido insiste en que tiene que irse. Y el que fue hombre fuerte de Vox en Murcia culmina su salida del partido integrándose en el grupo mixto. José Ángel Antelo fue destituido por la dirección nacional después de la crisis interna de Vox. Dice que se siente defraudado por Santiago Abascal y habla de una persecución absoluta. Otro asunto, el concejal del PSOE que lanzó un café a otro de Vox va a dejar su acta de edil. Ocurrió en febrero durante una comisión del Ayuntamiento de Aranjuez y después de llamarse el uno al otro fascista y vago, el concejal de Vox puso una denuncia en la comisaría.
Buena parte de las miradas están hoy puestas en Valencia porque la Fiscalía no ve indicios, de momento dice, para imputar a Mazón, como pide la jueza, y exige que la causa se devuelva a los juzgados de Catarroja. Mario. Sí, no ve indicios suficientes, pero no descarta que esos indicios puedan aparecer. ¿Por qué? Porque en su posición de presidente, Carlos Mazón tenía la potestad de dar órdenes. Durante ese día habló con Salomé Pradas, con miembros del CECOPI, su jefe de gabinete habló con la exconsellera y le mostró su reticencia de confinar a la población. Por tanto, lo que considera la Fiscalía es que a lo largo de esta instrucción podrían aparecer indicios que demostraran que Carlos Mazón de alguna manera influyó en la emergencia. Lo que piden así es que, como no se han encontrado de momento pruebas concluyentes, sea este juzgado de Catarroja el que continúe investigando. Por otro lado, la justicia obliga a Isabel Díaz Ayuso a que cumpla la ley y que cree el registro de objetores al aborto. Madrid es la única comunidad que se había negado a cumplir la ley y, de hecho, anuncia que va a seguir en su posición porque Sandra anuncia que va a recurrir la decisión de la justicia. Se trata de una medida cautelar que había solicitado el Ministerio de Sanidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aclara que la medida no supone la creación inmediata de esa lista, pero sí le ordena al gobierno madrileño que inicie de inmediato los trámites para crear ese registro. No hacerlo, dice en el auto, genera consecuencias negativas y graves para las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo, para los profesionales sanitarios y también para el sistema de salud. La ministra de Sanidad ha calificado la noticia como una victoria judicial y la Consejería de Sanidad madrileña ya ha dicho que va a recurrir la decisión y aseguran que el derecho al aborto está garantizado en la Comunidad de Madrid. Es la imagen en directo a esta hora. Greenpeace acaba de descolgar una pancarta enorme en la Puerta del Sol de Madrid en la que se puede leer, como ven, no a la guerra. Allí está nuestro compañero Ángel Fuello. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Greenpeace acaba de desplegar una pancarta gigante con ese mensaje que vemos de no a la guerra. Quieren enviar, dicen, un mensaje claro a los líderes políticos mundiales. Las guerras nunca son la solución. Reclama la organización el respeto al derecho internacional y regresar a la diplomacia para frenar la escalada militar en Oriente Medio. Con esta enorme pancarta de no a la guerra, el lema que movilizó a millones de personas contra la invasión de Irak en 2003, Greenpeace exige el fin inmediato de los ataques. Gracias, Ángel. Es la imagen en directo desde el kilómetro cero, desde el corazón de Madrid a esta hora. Comenzamos nuestra tertulia con Berna González Harbour. Bienvenida, ¿cómo estamos? Alejandro López de Miguel, Jesús Núñez, bienvenido. Daniel Basandé, muy buenos días. María Peral, ¿cómo estamos? Ferran Boiza, muy buenos días. Buenos días. Se cumplen 11 días de guerra. Estados Unidos siembra la confusión esta noche sobre cuánto van a durar los ataques. E Irán responde y responde con muchísima claridad. Es capaz de extender los ataques aún más. Primera rueda de prensa desde que comenzase el conflicto con Irán y la pregunta era clara: ¿cuándo va a terminar? Very soon. Pronto, dice Trump, aunque a la vez asegura que continuará con los ataques el tiempo que sea necesario para cumplir su objetivo. Nuclear threat. Acabar con la amenaza nuclear, una promesa que hizo en 2015 Escalated in 2015, I said, y que ahora cumple, dice, con el mejor ejército del mundo. everything they have is gone. Todo lo que tenían ha quedado destruido, incluso su liderazgo, asegura Trump, que califica los últimos ataques militares como los más poderosos que ha visto en el mundo. Saca pecho de su gestión y garantiza el suministro de petróleo para todo el mundo. Focused on keeping energy and oil flowing. Nos centramos en que la energía y el petróleo fluyan para todo el mundo, dice el presidente, y añade que no va a permitir que un régimen terrorista tome al mundo de rehén e intente detener el abastecimiento mundial, y de hacerlo, Much harder level. van a atacar, asegura, mucho más, tanto que, según Trump, They'll never be able to recover. nunca serían capaces de recuperarse. Ever. Tras su comparecencia, ha endurecido aún más su discurso con esta publicación, en la que asegura que si Irán detiene el flujo de petróleo, la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. Mensaje al que Irán responde con determinación. Serán ellos, dice la Guardia Revolucionaria del país, quienes decidan el fin de la guerra. Un conflicto que, según el ministro de Exteriores de Irán, les han impuesto y lo único que hacen, dice, es defenderse. Dos mensajes totalmente opuestos que dejan el fin de la guerra en un horizonte cada vez más incierto. Jaime León, corresponsal de la agencia EFE en Teherán. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Nos llegan noticias de que ha sido la peor madrugada de bombardeos. Jaime, ¿cómo han sido las últimas horas allí en Teherán? Esta noche ha sido quizás la que ha habido los ataques más prolongados, más que se han ido produciendo sin parar desde que comenzó la guerra hace 8 días. Pasada la medianoche empezaron esos ataques, se escuchaban cazas sobrevolando la zona, lo que parecía bombardeos, y hubo explosiones durante 30, 40, 50 minutos sin parar. Esto se produjo a lo largo de la capital, en el este, en el noroeste y en el sur. Fue una noche terrible, algunos vecinos nos cuentan que pasaron mucho miedo y por el momento no se conocen cuáles han sido ni los objetivos ni si ha habido víctimas. ¿Ha respondido Teherán a estos ataques de Israel y de Estados Unidos, Jaime, esta misma madrugada? Exactamente, la Guardia Revolucionaria ha anunciado que han lanzado ataques contra varios países regionales, entre ellos Bahrein y Kuwait, lo cual parece que está siendo su estrategia para hacer frente a este conflicto. Dicen, como comentabas antes, que no sigue con un tono de desafío muy y la Guardia Revolucionaria en que habrá seguridad para todos o no habrá seguridad para nadie. Quédate con nosotros, Jaime, vamos a mantener esa comunicación, ese cordón umbilical con Teherán, donde se ha vivido, como nos reporta Jaime León, la peor noche, la de los bombardeos más intensos y más prolongados. Hay objetivos, Jesús, que se están, según nos cuentan las agencias internacionales, han sido objetivos civiles en barrios residenciales. Se había anunciado una segunda fase de la guerra. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Yo creo que ahora mismo esa manifestación por parte del presidente Trump de que la guerra va a ser corta no responde a ninguna valoración estrictamente militar, puesto que los intercambios de drones y misiles se siguen produciendo con alta intensidad y los dos bandos demuestran que tienen todavía capacidad y voluntad para resistir. De hecho, no sabemos muy bien si atender a lo que dice Trump o a lo que dice su secretario de guerra, porque Gesed lo que ha dicho es que estamos precisamente en el principio de, lo cual nos llevaría a imaginar que después de estas oleadas y estos intercambios todavía queda mucho por hacer. En la medida en la que, si suponemos que todos los objetivos están sobre la mesa, lo que se busca es desmantelar el programa nuclear iraní, desmantelar todo su arsenal de misiles y de drones, además de las fábricas que permiten a Irán contar con esos medios para atacar no solamente a Israel, sino también a sus vecinos del Golfo, y, en tercer lugar, eliminar a los principales dirigentes del régimen. Lo han hecho con el líder supremo y ya han anunciado que van a ir a por el sucesor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya digo, quedarían muchos objetivos por delante, y desde el punto de vista iraní, pues también estamos viendo que de momento han cerrado cualquier posibilidad de negociación. Luego, a día de hoy, lo único que nos queda es, una vez más, el lenguaje de las armas. Claro, ahora mismo, Daniel, si nos dijesen qué ha dicho Donald Trump, no sabríamos decir muy bien a ciencia cierta de nuevo, ¿no? Ha confundido, porque en una entrevista en la CBS ha dicho que la guerra va a ser corta, que ha destruido la armada, las defensas iraníes, las defensas aéreas, en fin, pero claro, luego a través de su red social Truth ha amenazado literalmente con muerte, fuego y furia a Irán. Claro, es que el gran problema que tiene Donald Trump ahora mismo es que no tiene una alternativa a la guerra. Con lo cual, al no tener una alternativa que pueda encaminar esa desmilitarización de Irán, tiene que continuar. Y cuando un presidente, sobre todo un sistema político democrático, inicia una guerra, los costes para salir de esa guerra son mucho más altos si no se consiguen los objetivos. Con lo cual, esa pugna va a continuar. Tampoco entendemos muy bien qué significa la victoria total, porque el objetivo fundamental y el objetivo estratégico y político es la desmilitarización de Irán. Y esa victoria total también implica que van a afectar a las instituciones básicas del Estado iraní, también van a afectar y están empezando a afectar a la propia población, con lo cual una victoria total significa una desestabilización de Irán. Y al mismo tiempo tenemos que poner el foco en lo que está ocurriendo en la política interna dentro de Irán, porque la guerra es una oportunidad para crear un nuevo equilibrio de poder, que es lo que tiene que hacer Mojtaba. Y claramente aquí hay una duda que también puede ser, por eso mismo Donald Trump está lanzando estas advertencias, y es que todavía no ha tenido una aparición pública el líder supremo. Y esto es fundamental, porque mientras no aparezca públicamente, esa crisis de liderazgo va a permanecer. No olvidemos que ahora los militares están tomando el poder dentro de Irán de una forma silenciosa. Había un problema de fragmentación en la toma de decisiones dentro de Irán. Y sin una aparición pública que nos confirme el estado de salud primero de Mojtaba, claramente Irán va a seguir tomando
poder los militares y esos cauces de interlocución con la Casa Blanca y con los demás actores regionales van a quedar en un segundo plano, porque esa élite tecnócrata dentro de la política de Irán ahora mismo está pasando a un segundo plano. Jaime, la respuesta de Irán a Donald Trump ha sido inmediata prácticamente. Ha dicho va a ser una guerra corta, luego ha dicho amenazo con muerte, fuego y furia, y lo que le ha dicho Irán esta misma madrugada es que va a ser Irán quien va a decidir cuándo termina esta guerra. Exactamente, eso en realidad continúa el mensaje de Irán, de Guardia Revolucionaria, de que aquí no hay nada nuevo, y esto lo dijeron los políticos y militares iraníes. Irán creo que en este momento se siente muy seguro, a pesar de que ha sufrido duros golpes, ha logrado encajar esos golpes, continúan los ataques y aquí se ven con fuerza para seguir luchando contra Estados Unidos. Las respuestas están muy atentos a las palabras de que llegan de Estados Unidos. Y aquí no hay ninguna sensación de que esto vaya a caer, de que el famoso cambio de régimen del que se ha suceder, ni que Irán esté debilitado en términos militares. Entonces sales a la calle y ves que el control absoluto al mismo tiempo. Creo que aparte de los ataques que sufre el país, hay mucho miedo a que la población se eche a las calles y cuando sales a la calle hay patrullas militares, hay milicianos. Lo que aquí se ve, se vive, es que la Guardia Revolucionaria y Irán se mantienen fuertes ante esta guerra sin precedentes. La conexión con Teherán no es la que desearíamos. Vamos a despedir a nuestro compañero Jaime León, corresponsal de la agencia EFE allí. Les pedimos disculpas. Gracias, Jaime. Un abrazo muy grande. Mañana seguimos hablando. Gracias. Aquí te esperamos. Les pedimos disculpas por esta conexión, pero nos parece que es importantísimo mantener este cordón umbilical con Teherán para conocer desde dentro del país qué es lo que está sucediendo. Se incorpora a nuestra tertulia Laila Nashawati. Bienvenida, muy buenos días, Laila. Buenos días. Bueno, y antes de nada, querías añadir algo más sobre la respuesta de Irán, ¿no? Irán va a ser, ha anunciado esta madrugada, quien decida cuándo termina esta guerra. De momento sí, parece, pero si queremos valorar adecuadamente las palabras de Donald Trump, cuando ahora ha dicho lo de que va a ser corta y que todo va extraordinariamente bien, recordemos que es un mensaje que va dirigido a los mercados y de hecho ha tenido efecto ya inmediato, puesto que el precio del petróleo ha bajado. Él es el que tiene más prisas ahora mismo porque por un lado tiene las elecciones de noviembre y por otro lado está viendo dificultades para explicar a los simpatizantes del movimiento MAGA qué hace metido en una guerra en la que no están en juego los intereses vitales de Estados Unidos y que además son potenciales votantes que están viendo como la gasolina está cada vez más cara. Por lo tanto, él ha enviado ese mensaje, pero la realidad, quien está hablando es el mismo individuo que ha dicho que es que Jared Kushner, su yerno, es el que le dijo que Irán iba a atacar y que por lo tanto se ha lanzado al ataque. Menudo argumento. Esto nos suena a los que tenemos un poco de memoria a Irak, cuando Ahmed Shalabi también, es que me dijo Shalabi, decía George Bush en aquel momento, que Irak tenía armas de destrucción masiva y entonces nos fuimos a por Irak. Entonces, ¿para qué sirven tantas agencias de seguridad? ¿Para qué sirve la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y tantas otras? Por lo tanto, desde ese punto de vista, valoremos lo que está diciendo Trump. El mismo Trump que ha dicho que ha sido Irán el que ha creado la masacre de las niñas en el colegio con un Tomahawk. Un Tomahawk es un misil que solo tiene Estados Unidos, Australia y Países Bajos prácticamente, y los británicos. Nadie más tiene Tomahawk en el planeta, pero es una acusación fácil de decir ha sido Irán. El mismo Donald Trump que acaba de decir que tiene una capacidad extraordinaria para limpiar de minas el estrecho de Hormuz, y cuando Estados Unidos no tiene cazaminas, no tiene ese tipo de buques, y va a contar, precisamente por eso se ha metido Macron en esta historia, a ver si se pone en marcha una operación en el futuro para intentar limpiar de minas, porque se entiende que Irán las ha sembrado, ese estrecho de Hormuz. Quiero decir que va con una acumulación entre mentiras y manifestaciones que no se corresponden con la realidad, que es lo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, cuando valoremos lo que dice este señor. A lo largo del programa vamos a desgranar toda la comparecencia de Donald Trump, también su declaración sobre la masacre de Minab, intentando echar la culpa a Irán del lanzamiento del Tomahawk americano. Otras cuestiones que he dejado sobre la mesa, pero vamos a centrarnos ahora en la confusión que ha provocado Leila, diciendo Donald Trump, por un lado, que la guerra va a ser corta y por otro lado, que va a atacar Irán con miedo, furia y fuego. Es la guerra de Schrödinger, ¿no? Pueden pasar las mismas cosas en el mismo día, según la hora a la que las enuncie, según cómo, dónde. Creo que esto lo que evidencia también es la gran diferencia entre lo que es no tener una estrategia, como es el caso de Trump, que va a través de golpes de efecto, que va a través de el interés de cada momento, seguramente más económico que otra cosa, pero también de músculo geoestratégico y de demostrar quién manda,
Y por otro lado, la verdadera estrategia, la de largo alcance, la que sí tiene visión, la que sí tiene un plan y la que sí es mucho más amplia y trasciende Irán y se extiende por toda la región, que es la israelí. Yo creo que, por decirlo también de una forma un poco metafórica, Trump se conformaría con llevarse los recursos, el petróleo. Israel lo que quiere es bombardear las refinerías, quiere que todo estalle por los aires, neutralizar por completo no al régimen sino al país entero y que quede en una posición de completa debilidad y sumisión dentro de ese plan más amplio de configuración regional. Vamos a ver cómo han sentado en Israel las palabras de su aliado militar también en este ataque. Marc Campdelacreu, corresponsal de Televisión Española en Jerusalén. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hay alguna declaración del gobierno israelí después del anuncio de Donald Trump de que primero sería una guerra corta y luego no lo sería? No, Israel no se ha pronunciado de nuevo, más allá de esa vanidad de expresión de que la guerra durará el tiempo que haga falta. Evidentemente al gobierno de Netanyahu le va a interesar que esta guerra sigue, si sigue contando con el apoyo de Estados Unidos y si eso le permite pues debilitar completamente a Irán y además eliminar completamente del mapa también a Hezbollah, la milicia aliada de Irán que opera desde el Líbano. La última declaración de Netanyahu pública fue hace un par de días. Allí decía que Israel tenía un plan para Irán, que estábamos enfrente de una semana llena de sorpresas, pero a estas alturas no está nada claro de que alguien tenga un plan claro sobre lo que va a ocurrir en los próximos días. ¿Cómo ha sido la noche allí en Jerusalén, Marc? Te lo pregunto porque nos decían desde Irán, el corresponsal de la agencia EFE, que ha sido la peor noche, la de los bombardeos más intensos sobre Teherán, pero que Irán también había respondido. Ha sido algo más tranquila, es verdad que ayer a última hora de la tarde y por la noche se estaban llegando muchas más sirenas y muchas más alarmas, aunque el sistema de alarmas empieza a fallar en Israel, pero estaban sonando mucho más en el norte del país, porque ahí no solo es que están bajo la amenaza de los misiles de Irán, pero también de los misiles de Hezbollah, que pues se dirigen hacia el norte del país, sus proyectiles y sus drones, pero también se están dirigiendo a las posiciones de Israel dentro del Líbano. ¿Y ahora qué va a suceder con Líbano? Porque claro, Líbano, bajo el ataque israelí, ha cancelado las elecciones parlamentarias previstas para el mes de mayo, pide a Israel que negocie y que acabe la guerra. No sé si ha respondido ya Tel Aviv, Marc. No, todavía no, y no está nada claro que Tel Aviv responda a eso. De hecho, creo que el Líbano ha confirmado ya que ha recibido varias llamadas de varios países para intentar acabar con esto, que están intentando intermediar, creo que China, Rusia y también Francia, pero el gobierno libanés está en una posición muy incómoda, ya solo por el hecho de pedir diálogo a Israel, porque sabéis que el Líbano no reconoce ni siquiera la existencia del Estado de Israel desde su creación. Israel advirtió el otro día al presidente libanés, le dijo que iba a pagar caro el hecho de no haber acabado con Hezbollah estos años, pero sabéis que el Líbano lo que dice es que Hezbollah tampoco está bajo su control, que les han pedido que entreguen las armas ya y que no lo han hecho, y lo que quiere el gobierno libanés, su presidente, es no arrastrar a todo el país en esta guerra, y va pidiendo socorro a la comunidad internacional. Pidió socorro, creo que en primer lugar a Francia, pero evidentemente Israel allí no tiene ninguna intención de frenar. De hecho, el ejército ha ordenado nuevas órdenes de evacuación esta misma mañana. Me estaba preguntando, Marc, hasta qué punto estamos viendo todas las imágenes de la guerra, todas las imágenes de matanzas, de misiles, el lanzamiento, los bombardeos, tanto en Irán como en Israel. ¿Se ha impuesto una censura militar? Se ha impuesto una censura militar que ya se empezó a aplicar en junio, en la guerra de los 12 días, y que esta vez se ha vuelto a activar. De hecho, en el primer día de la guerra, el 28, una hora después de que se activaran las sirenas en Israel, toda la prensa internacional, recibimos el catálogo, digamos, actualizado de las limitaciones del Departamento de Censura Militar en Israel. Son unas indicaciones un poco para controlar el mensaje que recibe la opinión pública internacional y también para que el enemigo no conoce las vulnerabilidades. En el caso de Israel, contaba ayer que nosotros os podemos mostrar, por ejemplo, dónde ha caído un misil en Irán, pero que siempre que enseñemos edificios civiles. Es decir, que si detrás de un edificio bombardeado hay, digamos, me lo invento, una sede del Mossad o un edificio gubernamental, la censura israelí no nos dejará mostrar esas imágenes o contarlas para que Irán no se dé cuenta que ha golpeado un objetivo importante, o para mostrar su vulnerabilidad. Lo que hace Israel es que crea un
un departamento de censura previa al que pide a los medios internacionales que les enviemos los vídeos. La mayoría de los medios internacionales no lo hacemos, pero sabemos un poco cuáles son las reglas, porque si las incumplimos, Israel pues podría quitarnos la acreditación para seguir trabajando e informando desde aquí. Y lo mismo hace Irán. Los compañeros que van a viajar a Irán o los que están en Irán saben cuáles son las reglas. Irán tampoco da libertad de movimiento a los periodistas, y si hay un ataque dice exactamente a qué lugar los periodistas pueden acudir y a qué lugar no. Marc Camp de la Creu, corresponsal de Televisión Española en Jerusalén. Información en directo. Muchísimas gracias. Cuídate, compañero. Gracias, buenos días. Hasta luego, un abrazo. Berna. Bueno, como ha dicho ella, Leila, esta es una guerra sin estrategia clara, más que el matonismo de Trump. Pero hay alguien que tiene una estrategia, que es Israel, que es Netanyahu. Entonces, Trump, por un lado, está actuando como con los aranceles. Ya sabemos su patrón de actuación. Es el caos, es el matonismo, es un día te pongo un arancel del 100%, otro día te lo bajo, hablo contigo y hoy es del 30%, el Supremo se lo quita, es decir, errático, golpeando, caótico, sembrar la incertidumbre y el caos. Y ahora, en lugar de con los aranceles, que el Supremo le ha anulado, lo está haciendo con los misiles y con las bombas. Hoy te toca, te voy a destruir, voy a cambiar el régimen, solo quiero esto, solo quiero lo otro, hoy se acaba, hoy sigue. Es decir, nos ha metido a todo el mundo en un caos trepidante, angustioso para tantos países y desde luego nefasto. ¿Pero qué ocurre? Hay una brecha en los intereses de Trump y Netanyahu. A Netanyahu le apoya el 90% de la población. Está a favor de esta guerra, de estos ataques. Contra Trump, contra esta guerra en Estados Unidos está el 56% de la población de Estados Unidos. Entonces, Netanyahu se crece en la guerra. Quiere hacer lo mismo que ha hecho con Gaza con territorios de Líbano, quiere pulverizar zonas enteras de Irán, como ha dicho el corresponsal, todos esos pozos petroleros, etcétera, y él se crece. Pero Trump no, y sobre todo solo entiende un idioma, que es el del dinero. Paró por eso Groenlandia, paró por eso ciertos aranceles y sabe que debe manejar estos tiempos con la inflación que amenaza su liderazgo y su gestión en Estados Unidos. Aquí claramente Israel, tanto Israel como el régimen iraní, tienen una estrategia muy clara, su propia supervivencia. Exacto. Son antagonistas en una región y claramente Israel lo está planteando como que solo puede quedar uno para dominarlo. Y quien está pagando todos los costes políticos es Donald Trump, quien está haciendo de portavoz de esta guerra. Con lo cual, quien está sufriendo más las consecuencias dentro de su propia nación es él, y también ante el mundo. Con lo cual, tanto Israel como el régimen iraní ahora mismo están en una posición muy cómoda. Lo plantean desde la resistencia, con lo cual en ese punto es muy difícil que pueda haber un entendimiento. Ahora mismo Donald Trump es consciente, yo creo, que ese objetivo estratégico que tendría que tener, más allá de la victoria total, que es lo que busca, que es la desmilitarización, está pasando a un segundo plano y está haciendo que los objetivos de Israel contra Irán se vayan cumpliendo. Claro. Con lo cual, él es el que va a pagar más los costes políticos de esta guerra. Claro, y fijaos la jugada, que mientras todos los focos están puestos en Irán, por debajo de la mesa, yo creo que sin que Trump sea ni siquiera consciente, no estoy muy segura de que Trump sea consciente de que es Líbano ni que está en juego allí, pues continúan, arrecia la presión sobre Líbano, también sobre Siria, que está siendo hostigada de diferentes maneras. Por supuesto, han vuelto a bombardear Gaza, tiendas de campaña, gente doble y triplemente desplazada, los más vulnerables de los vulnerables, unas imágenes terribles. Pero fijaos concretamente Líbano, toda la zona sur, todo lo que es el Dahie, son 700.000 personas que viven ahí, a las que se les lanzan folletos y mapas con diferentes puntos terroristas según el día y la hora, de forma que ni saben, es algo que no es un aviso, sino que son formas de contribuir al terror de la población, porque van como pollos sin cabeza sin saber a dónde ir. Se están desplazando hacia Beirut, que ya ha anunciado Israel y que les gustaría que Beirut fuera la nueva Gaza. Están celebrando que ese Dahie se parezca a Han Yunis, están celebrando el convertir zonas enteras de cientos de miles de personas en cementerios, y están llevando pues a toda la población a la desesperación.
incluso hay muchísimas personas en Líbano que vivían allí, sirios y desplazados de otras zonas, que se están volviendo a Siria. ¿Cómo estará la situación para que estén volviendo a Siria, que es un país que necesita todavía muchísimo para levantar cabeza, pero está siendo devastador para toda la población de la región, concretamente libanesa? Claro, yo estoy pensando, Jesús, que es muy fácil para Donald Trump decir que ha cumplido sus objetivos porque no ha dicho cuáles son. Entonces, siempre los puede dejar aquí la guerra y decir, pues yo es que yo ya he cumplido. Efectivamente, porque él no tiene una estrategia tan definida como la que pueda tener Israel o la que tiene ahora mismo el régimen iraní, y por lo tanto a su elección en un momento determinado no podemos descartar que haga una declaración de ese tipo. Ya hemos cumplido, todo ha salido muy bien y volvemos a casa de algún modo, empezando a pensar ya, por lo tanto, como antes que comentábamos, en clave electoral, en clave de en reducir los daños de haberse metido en una aventura en la que ha ido arrastrado por Israel. No da ninguna pena, lo digo porque tal como lo planteaba Daniel, alguien puede entender, pobrecito Trump que se ha visto arrastrado de pobrecito nada, se ha metido en lo que ha querido meterse, pero desde mi punto de vista al menos, decía Berna, se crece en la guerra Netanyahu. No es que se crezca, es que vive de la guerra. Sí. O sea, entendamos que a diferencia de Donald Trump, para el cual la proximidad de las elecciones le puede traer un disgusto, para Netanyahu ahora mismo en la ola en la que lleva metido antes con Siria y con Líbano y con todo lo que le venga, con esa intención muy clara y esa estrategia es muy evidente. No se trata solamente de desmilitarizar, sino claramente de redibujar el mapa de la región de tal manera que solamente quede efectivamente uno, que es Israel, y los demás sean actores subordinados. Por lo tanto, hacia donde podemos ir en el caso de Irán no es a una victoria militar completa, sino a convertir a Irán en un escenario de lucha de todos contra todos. Recordemos que la CIA y otras agencias están ahora mismo alimentando a quienes no están contentos con el régimen iraní, no solamente para provocar otra vez protestas ciudadanas, sino también para alimentar a milicias y armarlas todavía más, tanto baluchis por un lado como los kurdos por otro, para que eso acabe generando un escenario de guerra permanente dentro de Irán, que en cualquier caso la debilita, lo saca de la ecuación. Luego, desde ese punto de vista podemos ver que ahora mismo hay calendarios distintos. Trump intentando salir rápido de allí para no quemarse con vistas a las elecciones. Netanyahu insistiendo todo lo que haga falta para conseguir de una vez por todas lo que viene definiendo desde hace mucho tiempo, que como digo es redibujar. Y el régimen iraní intentando sobrevivir. El régimen iraní está en una guerra existencial y por lo tanto era imposible imaginar que ahora iba a venir alguien, este líder supremo que acaban de nombrar, queda por ver efectivamente, la televisión iraní ha dicho que está herido, mucho, poco, la mitad, por lo tanto no sabemos qué capacidad operativa y qué capacidad de mando tiene ahora mismo, pero lo que sí sabemos es que los Pasdarán, los guardianes de la revolución, son ahora mismo el principal actor político, militar y económico dentro de Irán y por lo tanto van a forzar la situación porque lo que está en juego es su propia existencia. Por complementar, Jesús, lo que se hace también es no dejar ninguna opción a la interlocución, tanto con Irán como con Líbano, que recordemos está en una situación imposible porque Líbano es quizá el único país donde hay una milicia que a la vez es un partido que opera dentro y fuera del Estado a la vez. Entonces es imposible para el presidente de Líbano controlar lo que hace Hezbollah y sin embargo se le pone en una situación de arrinconamiento de si no controlan a Hezbollah, digamos, todo Líbano va a saltar por los aires. A mí lo que me resulta extraño, ¿no? Es, bueno, extraño. Yo entiendo que Donald Trump no puede reconocer una derrota. Es decir, ha llegado ya a un callejón sin salida y dice, ahora cómo vuelvo para atrás sin que me afecte electoralmente, ¿no? Pero es que ha realizado esta noche unas declaraciones diciendo que no le gusta Mustafa Khamenei porque no es una Delcy Rodríguez de dentro, ¿no? Ya, pero es que no se ha dado cuenta que ha asesinado a toda la élite que llevaba el país, es decir, que no hay nadie al otro lado ya. Sí, pero recordemos que si hemos vuelto a recordar un nombre que habíamos perdido en la memoria, que era el de Reza Pahlavi, el hijo del anterior Shah, quienes ha promovido a ese individuo como si fuese la alternativa, es Washington y Tel Aviv. Quiero decir que ha eliminado pensando que tenía una Delcy Rodríguez, pensando que tenía un alguien que podía colocar allí, un alguien que no tiene base política ninguna, ni social ninguna dentro de Irán, que no está conectado. Volvemos a la Delcy. O sea, ¿por qué se eliminó a Corina Machado? Porque no tenía poder real dentro del país, ni poder económico, ni poder político, ni capacidad ninguna para movilizar a la población. Pues en el mejor de los casos, Pahlavi estaría en una situación similar porque no tiene dentro del país una estructura, no toca poder
poder ni económico ni militar, por lo tanto, pensar que ese era el relevo, que era el sustituto, porque si volvemos al origen, cuando Trump entra en esto, entra también con esa misma mentalidad. 2 golpes contundentes, esto se viene abajo y creo unas nuevas condiciones con mi gente y mis nuevas reglas de juego. Y le ha salido mal, una vez más. Lo mismo que a Putin en Ucrania y a tantos otros que siguen soñando con que saben cómo empiezan las guerras y cómo terminan. En el mejor de los casos saben cómo empiezan. El objetivo de Trump era provocar un desbloqueo político dentro de la política iraní, porque con el liderazgo de Jamenei no se aceptaban sus condiciones. Con lo cual, lo que se ha provocado, más que esa interlocución que buscaba, es una paulatina militarización del régimen. Insisto, todavía hay una crisis de liderazgo interna dentro de Irán. Si Mostová no sale públicamente y no podemos identificar su estado de salud, es muy difícil que él pueda mantener lealtades dentro del país. No olvidemos que su padre tenía una arquitectura política que estaba consolidada, tenía unas lealtades sólidas y ahora mismo Mostová tendrá que construirlas. Y siempre, y aquí yo creo que la clave está en que Mostová, independientemente de cómo esté y sobre todo si aparece públicamente, el futuro de Irán va hacia la militarización. El futuro de Irán va a ir, digamos, a un bloqueo político también, porque esa militarización es una apuesta reactiva, es una apuesta reaccionaria, no propositiva, porque está peleando ahora mismo por una supervivencia clara del régimen. Vamos a una bunkerización. Y todos esos puentes que se podrían haber tejido si ese desbloqueo se hubiera provocado, están haciendo muy difíciles encauzar unas negociaciones con Irán ahora mismo. Otro de los asuntos que ha llamado más la atención de las declaraciones de Donald Trump esta madrugada. Dice el presidente de Estados Unidos que su país no es responsable de la matanza en la escuela de niñas de Minab, en Irán, en la que fallecieron 168 alumnas. Pero claro, es que ya se ha demostrado con imágenes que misiles Tomahawk fabricados en Estados Unidos fueron precisamente los que impactaron sobre ese cole. Trump, mírales a los ojos. El periódico iraní Tehran Times insta a Trump a que observe uno a uno los rostros de las 168 niñas iraníes que fueron asesinadas mientras asistían a la escuela. Porque en un nuevo vídeo del ataque, verificado por medios independientes, puede verse que un misil Tomahawk de fabricación estadounidense es el que golpea el complejo escolar. Trump ha negado cualquier tipo de responsabilidad. Podría haber sido Irán, que también tiene Tomahawks. Ojalá tuvieran más. Así que haya sido Irán u otros, el hecho de que sea un Tomahawk es muy genérico. Es un misil que se vende a otros países, ha dicho. Desde el gobierno iraní califican como nauseabundo, dice el ministro de Asuntos Exteriores, que Trump diga que se trata de una falsa bandera. Porque el ataque a la escuela de Minab, frente a la costa del Golfo, ha conmocionado a toda la comunidad internacional. El sábado, día de colegio en Irán, varios misiles arrasaron una escuela primaria, dejando libros sepultados bajo los escombros, pupitres destrozados y decenas de cuerpos de niñas que no superaban los 11 años. Israel se defiende con que el centro escolar se encontraba en el interior de una base naval de los Guardianes de la Revolución. Pero los daños demuestran que el edificio de la escuela también recibió disparos de proyectiles. La ONU pide una investigación por posibles crímenes de guerra. Los hechos pueden constituir crímenes de guerra. Una guerra que ya ha provocado una matanza masiva de inocentes en precisamente una de las zonas más humildes del país. Ana María Salinas, experta en Derecho Internacional. Muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Buenos días a todos. Como decíamos, Naciones Unidas pide que se investigue esta masacre como un crimen de guerra. ¿Por dónde se empieza? Se empieza con una investigación sobre el terreno, obviamente, para ver qué tipo de munición se ha utilizado, en qué condiciones se ha utilizado. Es evidente que aquí, como estabais comentando antes, también ha habido fallos de inteligencia. Cierto que eso era anteriormente una base naval de la Guardianes de la Revolución, pero hace mucho tiempo que esa base ya no era eso y que albergaba ese sitio, ese lugar, ese espacio, albergaba tanto la escuela como una instalación médica. Entonces, claramente ha habido un grave error a la hora de bombardearlo que no va a eximir de responsabilidad a Estados Unidos. Otra cosa es que luego Estados Unidos obviamente no la acepte o simplemente mienta diciendo que no es armamento suyo. Claro, se empieza por esa investigación. Aquí estaba escuchando a Jesús. Claro, en este punto
no podemos asegurar que se trate de un error, porque la trayectoria, Jesús, del misil, clarísimamente cómo impacta en la escuela, se ve como hay un misil que impacta en el complejo militar cercano y otro que va perfectamente dirigido, ¿no?, a la escuela. Es que estamos hablando de un Tomahawk, estamos hablando de un misil crucero de alta precisión que llega donde se le ha enviado, no que de repente caiga en un sitio o en otro o que esté mal identificado el objetivo. Es que son objetivos muy claramente identificados y, como decíamos antes, además, con un material, el Tomahawk, que no tiene Irán, que solo tiene Estados Unidos, solo tiene Australia, solo tiene la Marina de Países Bajos y la Marina australiana. Nadie más tiene Tomahawk, por lo tanto, que el presidente estadounidense intente escudarse en la idea de que Irán también tiene Tomahawk, evidentemente elimina cualquier duda. Y además, Silvia, ya han salido imágenes esta mañana del New York Times mostrando también esta trayectoria, y organizaciones como Bellingcat, que se dedican a la verificación, también han demostrado y están ya desmontando, digamos, este bulo. Es un bulo, ¿no? Entonces se lanzan bulos también para confundir y para embarrar. Y recordemos que estamos hablando de 170 niñas en un colegio, que creo que es importante también que no olvidemos esto, que estamos viendo que el asesinato de niños desde Irán hasta Líbano se está convirtiendo en la principal moneda de cambio, en la normalización del asesinato de niños en este contexto bélico en el que estamos inmersos. Ana María, técnicamente, ¿no?, nos decías, para comenzar esa investigación sobre esta masacre hay que emprender esa misma investigación sobre el terreno, pero claro, ahora mismo no se puede emprender porque es territorio de guerra. Hay que esperar a que termine. ¿Se contacta con el gobierno de Irán de alguna manera, con las autoridades locales? ¿Se va recopilando información? Exactamente, o sea, yo hablaba de un error de no en el trazado, o sea, es evidente que habían disparado a ese objetivo. Otra cosa es que supieran exactamente que ahora esa instalación se usaba para otra cosa. Pero en cualquier caso, eso empieza, como acaba de decir Laila, se utiliza la colaboración de asociaciones expertas en verificación en el uso de armamento, se empieza también con la colaboración supuestamente de los gobiernos implicados, si es que la quieren procurar, la quieren dar. Se empieza con las ONGs que están trabajando sobre el terreno para que ayuden también en la determinación de todos esos elementos de prueba. Normalmente se crea una comisión de investigación, es lo que se está pidiendo en Naciones Unidas, y bueno, pues obviamente todas esas comisiones siempre tienen el grave problema de entrada de recoger pruebas en una zona que está todavía en conflicto, que es zona de guerra. Estaba pensando que si al final, ¿no?, esa comisión determina que el responsable, como todo apunta, es Estados Unidos, ¿cuál puede ser la sanción o el castigo que se le imponga a Washington, Ana María? Pues es difícil que se le imponga ninguna sanción cuando Estados Unidos está boicoteando claramente, o el presidente Trump al menos está boicoteando, y la administración que dirige está boicoteando a Naciones Unidas duramente desde hace ya bastante tiempo, creando cosas en paralelo, alianzas para la paz y estas cosas en paralelo a cambio de dinero, y quitándole todo el poder posible a Naciones Unidas. No lo ha podido desprestigiar más, con lo cual al presidente Trump y a su administración, que en definitiva sería la responsable, le va a dar exactamente igual lo que diga una comisión de investigación de Naciones Unidas, desgraciadamente. Pero sí es muy importante llevar a cabo esa investigación para dejar claro que ha habido ese flagrante incumplimiento, que son responsables internacionalmente. Yo sé que en estos días el derecho internacional vende a la baja y que todo el mundo dice que, bueno, que para qué sirve. El propio Trump dice que no está obligado por el derecho internacional, no más allá de su propia moralidad. Imaginémonos entonces cuáles son sus límites, ¿no?, de un tipo de persona así, pero se esfuerza mucho en desvincularse de todos los mecanismos que le puedan generar responsabilidad, obligación de indemnizaciones, de organizaciones que le pueden señalar, él y en este caso también la administración israelí, por supuesto, Netanyahu. Es interesantísimo lo que planteas, Ana María, esto de que Donald Trump ha ido poquito a poco erosionando el derecho internacional, la legitimidad también de las instituciones. Lo digo porque luego lo abordaremos. Quiero decir que ya hay representantes políticos como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que dice que tampoco puede ser Europa la guardiana de un viejo orden internacional, ¿no? Y a mí, teniendo a una experta en Derecho Internacional como tú aquí en directo, me gustaría que nos explicaras la importancia de esas normas que nos dimos y que al final avalan la convivencia y castigan a quien la rompe.
Pues es que sin eso no hay vida social, no hay mundo, no existe una relación soportable entre las distintas naciones, los distintos países, los distintos gobiernos. Es imposible si lo que queremos es volver, tanto que hemos criticado a los talibanes o aquellos movimientos ideológicos, religiosos que pretendían una vuelta atrás y hemos dicho quieren volver a una convivencia regulada por reglas de la Edad Media. Es que esto es volver a los tiempos feroces donde no había ley ni orden. Si esto es lo que satisface al país más poderoso del mundo, pues que nos persignemos o cada cual utilice la protección que vea, pero no tenemos muy buenas perspectivas de futuro. No hay convivencia social sin unas normas. Eso es el derecho, no es otra cosa. Y son normas que nos hemos dado de común acuerdo. El derecho internacional es muy criticado estos días, pero es el consenso al que se ha llegado. Si no se ha podido llegar a más, pues es al menos lo mínimo que nos hemos obligado, que nos hemos comprometido a respetar. Si no respetamos eso, puede pasar cualquier cosa mañana a cualquiera de nosotros, No creo que eso ni siquiera le venga bien a los propios Estados Unidos. Y de hecho, Trump invoca normas internacionales o elementos de derecho internacional en su favor, como es la soberanía, y la exhibe una y otra vez. Bueno, pues si la soberanía no es respetada en otros países, pues se expone a cosas como, por ejemplo, los ataques del 11S o similares. Es decir, no podemos vivir en la selva. Y el derecho internacional no es más que un conjunto de normas mínimas consensuadas para que todos nos movamos dentro de una franja de seguridad y de convivencia, de coexistencia pacífica. En el momento en el que eso se quiebra, no hay vida posible, sinceramente. Y yo no pretendo ser alarmista, pero es la realidad. Ana Salinas, clarísimas. La defensa del derecho internacional es la defensa de nuestra convivencia. Un abrazo, Ana. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Vamos a incorporar más informaciones porque saben ustedes que Europa está mirando hacia su flanco este. Las defensas antiaéreas de la OTAN han interceptado en territorio turco un nuevo misil. Es la segunda vez en una semana que interceptan ese misil que atribuyen a Irán. Sandra. Han sido en concreto las defensas antiaéreas estadounidenses las responsables del derribo, pero en el seguimiento de ese proyectil ha colaborado el sistema de misiles Patriot que España tiene desplegado en el Mediterráneo. Según el gobierno turco, algunos fragmentos de ese proyectil cayeron en un campo abierto en la provincia de Gaziantep, que hace frontera con Siria, sin provocar heridos. El presidente turco ha advertido a Irán que debe evitar la persistencia y terquedad en las malas acciones, dice, y ha asegurado que hará todo lo posible porque su país esté fuera de la guerra, pero que si le atacan habrá consecuencias. Por cierto, que Turquía acaba de informar que un sistema de defensa aérea Patriot estadounidense se ha desplegado en la provincia sudoriental de Malatia como parte de las medidas de la OTAN para reforzar las defensas aéreas. Vamos a comentar efectivamente ahora las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que han sembrado la polémica en las últimas horas, porque ella explicó con más claridad que nunca, decía que el viejo orden global se ha ido para no volver y que en el nuevo mundo que se avecina, decía, las normas no garantizan nada. Ya de paso ha justificado el ataque de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Escuchen. La Unión Europea prefiere no opinar sobre el nuevo líder iraní, se limita a tomar nota. Ha sido von der Leyen la que ha estrenado un discurso duro, rindiéndose a la evidencia de la fuerza. Europe can no longer be a custodian of the old world order. For a world that has gone and will not return. Que ya no podemos defendernos con las leyes, y sobre si hay motivos para esta guerra dice lo mismo que Trump. There should be no tears shed for the Iranian regime. Many Iranians have celebrated Ayatollah Khamenei's demise. Y los iraníes que se subleven, como pide Trump. It must be their time. La cúpula comunitaria se ha telereunido con los líderes del Golfo. Exigen que cesen los ataques, que se desescale, que no tengamos crisis. Para evitarla, Macron plantea reunir una armada pacífica. Le détroit d'Ormuz. Lo dijo en Chipre. Visita esta isla atacada por Irán. Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. Ya ha destacado aquí su portaaviones nuclear. Mandará más fragatas y portahelicópteros, dice, para una misión pacífica, porque... Je ne pense pas qu'on puisse avoir
des changements profonds de régime, de système politique uniquement par des bombardements. Ahí Trump discrepa de Macron y discrepa del líder británico también. En estas horas han hablado, una conversación tensa. Starmer le dijo que los dos países están juntos en esto, sí, pero con un límite. Decisions about what's in Britain's best interests are decisions for the Prime Minister of Britain. En este mundo nuevo, Gran Bretaña y Estados Unidos ya no son inseparables, y von der Leyen dice que hay que buscarle un hueco a Europa en un nuevo orden de hombres fuertes y sin normas. Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Acaba de llegar Cristina Monge, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes vamos a aclarar que la política exterior de la Unión Europea no depende de Ursula von der Leyen, con lo cual no sé si hay que tomar esto como una opinión de la presidenta de la Comisión o cómo debemos tomar. Hay que tomarla como una opinión de la presidenta de la Comisión, puesto que no ha sido la conclusión de ningún proceso de deliberación ni de los estados en el Consejo, que se reúne la semana que viene, ni es la posición de Kaja Kallas, que es la persona que tiene encomendada la política exterior, ¿no? A continuación, yo creo que hay que señalar que la política europea no es política exterior para España, es política interna. Formamos parte de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos plenamente concernidos por estas declaraciones. Unas declaraciones que yo creo que nos han dejado atónitos a buena parte de la población europea, porque suponen negar la razón de ser de Europa. Europa nació precisamente de ese mundo de las reglas después de la Segunda Guerra Mundial para garantizar que se vivía en paz. Lo decía antes la catedrática de Derecho Internacional de Málaga que estabais entrevistando, lo contrario es la ley de la selva. Ese mundo ajeno a las normas, que yo diría que es la barbarie directamente, no tiene ningún lugar en Europa. Pero es que incluso desde el punto de vista más utilitarista, más de corto plazo, más pragmático, en un mundo como el que estaríamos si esas reglas desaparecieran, Europa tenía todas las de perder. Por lo tanto, yo creo que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ayer se pegó un tiro en el pie y negó la propia esencia de la Unión Europea. Me gustaría ver cómo van reaccionando el resto de líderes europeos, tanto de la Comisión como los jefes de Estado y de Gobierno, para valorar un poco cuál es el clima exactamente en Europa, porque las declaraciones de ayer de von der Leyen son una negación. A mí lo que me gustaría es saber con quién ha hablado la señora von der Leyen, que ha estado desaparecida en los grandes acontecimientos mundiales, y de pronto nos sale con que el antiguo orden que nace después de la Segunda Guerra Mundial ya ha dejado de valer. Entonces, ¿qué propone ella? Claro. Son las declaraciones más cercanas al trumpismo. Es la sustitución del multilateralismo, que es clave en el orden internacional, por el unilateralismo del más fuerte, que es exactamente el mensaje de Trump. Eso es perder la esencia europea. O sea, la esencia europea es respeto a la norma de la convivencia, es velar por las libertades, es proteger los derechos fundamentales. Esa es la esencia de Europa. Y aún así hay algo, soy muy breve, te dejo enseguida, hay algo en lo que yo creo que la presidenta de la Comisión Europea sí tiene razón. Y es que tenemos que pensar, eso sí hay que agilizarlo, pero es una cuestión de procedimiento, no de esencia. Pero María, estaremos de acuerdo en que ahora mismo se está tramitando una reforma en España de la Constitución para blindar el derecho al aborto en el artículo 43. Antes de Comisión Europea ni representaría a los 27. Nos hemos dado unas reglas entre todos para cumplirlas. Y esto que está haciendo es un episodio todavía peor que el de la rendición ante Donald Trump en el campo de golf. Claro. Con esta capacidad europea, con esta representación, ¿a dónde queremos ir ante un señor que hace 7 meses decía que había destruido las capacidades nucleares de Irán y ahora dice a ratos que va a estar ahí mucho tiempo, a ratos que va a ser breve? ¿Cómo vamos a sentarnos y a que nos tomen en serio y a tener una voz importante desde Europa si la máxima representante del Ejecutivo Comunitario, que como decís bien, no tiene competencias directas en esto, sino que es Kaja Kallas quien tiene que tenerlo, está diciendo lo que está diciendo? Y claro que también tiene un mensaje poderosísimo. Pensar de qué imagen envía esto al resto del mundo. O sea, qué estándares estamos asentando para el resto de países del mundo y con qué credibilidad vamos después a imponer cualquier tipo de medida frente a ataques terroristas, como comentaban antes, frente a cualquier tipo de violación. O a Groenlandia. Por ejemplo. Esta mañana escribían en el diario que estábamos ante
Úrsula en el país de las pesadillas. Es decir, está persiguiendo a un conejo loco y está cayendo en un agujero que desde luego no va a ser bonito y psicodélico, va a ser un agujero de impunidad para todo el mundo. Lo que sí será interesante ver cómo se desmarcan las distintas figuras europeas. Si es que se desmarcan. Si es que se desmarcan, claro, que esperemos. Eso, vamos a ver. Es que, ¿os acordáis cuando lo de los ataques preventivos, cuando Estados Unidos hizo la doctrina de los ataques preventivos? Esto es la rendición, preventiva, es decir, es la renuncia, como decía Cristina, a la razón de ser de la Unión Europea, y es una rendición absoluta que ya vimos en el campo de golf de Trump con la gesticulación típica de Trump por parte de Ursula von der Leyen, y es eliminarnos del mapa y ceder todo el protagonismo y el poder y la legitimación del discurso del matonismo, de la ley del más fuerte y de la ley de la selva. Menos mal que Ursula von der Leyen no es Europa. Los europeos creo que vamos a demostrar ser más Europa que Ursula von der Leyen. Ojalá. Desde luego lo ha hecho Pedro Sánchez al enarbolar ese lema de no a la guerra, y no solo cuestión de lemas, sino una política en la que seamos capaces de plantarnos ante esta barbarie sin justificación, sin legitimación, sin trabajo previo de buscar alianzas, y menos mal que creo que los europeos vamos a estar más cerca del derecho europeo y de la razón de ser europea que Ursula von der Leyen. Es cierto que hay un debate abierto en la Unión Europea en los últimos meses sobre la unanimidad, sobre acabar con la unanimidad, que al final pasa lo que comentaba antes María, que la Unión Europea no tiene respuestas a muchos de los conflictos que hay, precisamente por esta necesidad de que haya 27 países que se posicionen en la misma línea. Por tanto, yo creo que debatir sobre si hay que mantener la unanimidad en las decisiones o no, eso sí que es pertinente. Pero yo tengo dudas de que von der Leyen ayer fuera en esta línea. A mí lo de los adjetivos me deja muy... porque hay una frase que ella dice cuando hace referencia a que el sistema bien intencionado de consenso y de compromiso es un obstáculo para nuestra credibilidad, que está acabando con todos los cimientos de la Unión Europea. Porque, y yo, más que respuestas, tengo preguntas. ¿A quién representa? ¿Hacia dónde va la Unión Europea después de esta declaración de von der Leyen? ¿Con quién ha hablado también? ¿Con quién ha consensuado esta declaración que dinamita absolutamente la Unión Europea? Pero eso no tiene que hacernos no pensar en que efectivamente la unanimidad muchas veces está haciendo que la Unión Europea llegue tarde siempre. Pero y a lo mejor sí que es cierto que ese es un debate que deberíamos poner sobre la mesa, otra cosa es el consenso, es decir, tú puedes construir sobre mínimos cuando no alcanzas unos máximos, porque yo quiero recordar que lo que pasó en el COVID fue que los países del norte, que a priori veían con mucho recelo que se desplegaran todos los recursos que se desplegaron en los fondos Next Generation para España y para otros países del sur, bastante más afectados por distintas cuestiones, y al final se desplegó y se vencieron esas reticencias. Lo que tienes enfrente son unos señores que en la Casa Blanca le dicen a los medios de comunicación que no informen sobre 7 soldados muertos que llevan ya, porque eso es querer hacer daño a su país o hacer daño al presidente. Esto es lo que tienes enfrente. Lo que tienes enfrente es unos señores que van de la mano con Israel, que según Human Rights Watch ha estado utilizando fósforo blanco en el Líbano. El fósforo blanco es una cosa que se te mete literalmente en los huesos, en la carne, y que no se apagan las quemaduras que produce, ese fuego que produce, con aire, ni con agua. Estamos hablando de una cosa que no se puede utilizar en zonas densamente pobladas. Bueno, pues lo están utilizando. ¿Qué más tiene que pasar para que entendamos que ese no es el camino, que con estos socios no se va ni a la vuelta de la esquina, y que a la representante de la Comisión Europea que dice esto hay que censurarla desde el minuto 1? ¿Pero qué está usted diciendo? O sea, el viejo orden, los guardianes de la esencia. No, señora mía, se guardiana de su cargo y de las leyes que usted tiene que cumplir en calidad de máxima representante de la Comisión. Europa es permanecer unidos en la toma de decisiones y sobre todo buscar esa unidad, porque yo creo que lo que busca Donald Trump también es dividir a la Unión Europea. Cuando Donald Trump habla a Europa, no habla directamente con Ursula von der Leyen, habla con candidatos, habla con presidentes, habla con Macron, habla con Alemania, con lo cual ese es el gran reto. Y la Unión Europea tiene que entender que para adaptarse en este mundo más realista tiene que permanecer unidos. La adaptación a Trump pasa por la unión, porque evidentemente
la incertidumbre que está dejando ahora mismo Donald Trump, ese mundo en reglas que ahora mismo se está rompiendo, va a tener mucho efecto sobre todo no solo en el futuro político de Irán, que yo creo que ahí va a estar la gran clave de si se va a respetar el derecho internacional a largo plazo o no, sino no olvidemos que hay una pugna entre China, también Rusia, y es evidente que mientras Donald Trump esté ocupado en Oriente Medio, la amenaza en Europa aumenta, porque Rusia puede avanzar con sus objetivos estratégicos, al igual que en Asia lo está haciendo China, con lo cual es un momento, yo creo que todos los líderes europeos tendrían que poner en común sobre todo ese valor de la unidad. Es que mencionabas tú el posible avance de Rusia en Ucrania, pero es que hay más. O sea, la posible crisis migratoria que se desate en Irán, a quien va a impactar no es a Estados Unidos, es a Europa. Pero claro, igual si rascamos un poquitito dentro de la posición de la Unión Europea, algo podemos entender. Porque yo entiendo que algunos países, unas economías muy relacionadas con la industria armamentística dentro de este continente, Alemania, por ejemplo, pues puede resultarle goloso, ¿no? Puede resultarle atractivo, sobre todo porque ahora mismo la economía alemana está sufriendo un importante parón. Claramente, y eso explica en buena medida la posición de Friedrich Merz, del canciller alemán, en estos días. Y lo que ha hecho Ursula von der Leyen es alinearse con su canciller. Ha hablado como alemana, no ha hablado como presidenta de la Comisión Europea. Porque claro, si contextualizamos, yo creo adecuadamente para ver y analizar esas palabras. Recordemos, por parte de Donald Trump no hay duda. La Unión Europea se ha creado para joder a Estados Unidos. Desde esa perspectiva tenemos claro, Washington viene contra nosotros intentando desmantelar la Unión Europea, porque como estabas diciendo, en la relación individual con cada uno de los países miembros entiende que puede dominar, porque la relación de fuerzas es abrumadoramente superior para Estados Unidos. Por lo tanto, si lo miramos desde el punto de vista de la Unión Europea, claro que sería bueno lo de la unidad de los 27, pero no existe. Entendámoslo claro, no existe. Francia y Alemania, junto con Reino Unido, han firmado un comunicado en relación con lo que está ocurriendo, con la guerra ilegal que ha lanzado Israel y Estados Unidos, y eso no son los 27, son Francia y Alemania. A continuación, Francia ha tirado un poquito marcha atrás, pero Alemania no. Y lo que hace la presidenta de la Comisión Europea, fuera de sus competencias, es alinearse con la posición alemana ahora mismo. La misma señora que ya en su momento negó el genocidio de Gaza y se colocó al lado de Israel en una guerra ilegal, también sin ningún tipo de competencias, y la misma señora que está no representando el conjunto de la Unión Europea y no queriendo entender que lo que nos defiende a los de la Unión Europea es el derecho internacional. Por lo tanto, ¿a dónde apunta esto? ¿Cuál es la intencionalidad clara? Ella entiende que ahora que hay que tomar posición es o estás intentando o sigues soñando con la autonomía estratégica, cosa que no va a conseguir la Unión Europea hasta dentro de muchos años, o te alineas con Trump y a donde vaya Trump vas tú. Y ella está diciendo, la Unión Europea tenemos que ir con Trump a donde nos lleve, sin más. Y queda por ver, y eso es preocupante, queda por ver ahora la reacción de nuestros jefes de Estado y de Gobierno, porque si bajan la cabeza, si hacen como si esto no hubiera ocurrido, efectivamente entonces ya demos por absolutamente eliminada la Unión Europea y sálvese quien pueda. Acaba de salir, al paso de las declaraciones de Ursula von der Leyen, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Ursula von der Leyen ayer hizo una reflexión en voz alta de la que se puede discrepar o no. Es muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse el derecho internacional. No creo que esa fuera su intención, pero no me parece acertada la forma en la que se expresó. La vicepresidenta Teresa Rivera hilando muy fino. No creo que haya querido cuestionar el derecho internacional, porque eso es peligrosísimo, presidenta. Y realizó una reflexión en voz alta, le dice. Efectivamente, yo creo que, como es normal, la vicepresidenta de la Comisión, es decir, la siguiente figura después de la presidenta von der Leyen, no puede salir a decir las cosas con la claridad que las estamos comentando aquí. Pero sí que creo que de sus palabras tan medidas, tan absolutamente finas, se desprende una crítica que coincide mucho con lo que estamos planteando en esta mesa. Entrar a cuestionar el derecho internacional es muy peligroso, es una reflexión en voz alta, por lo tanto es una cosa suya, no representa a nadie, ¿no? En fin, quien quiere entender, yo creo que puede entender perfectamente de estas declaraciones. Toda la pátina de oficialidad posible que podía darle. Bueno, yo espero que se le pidan responsabilidades. No tiene disculpa ninguna lo que ha hecho la presidenta. Ella sea reflexión en voz alta, sea lo que sea. No lo ha dicho en su cuarto de baño de su casa, lo ha dicho como presidenta públicamente. Presidenta siempre. Disculpa ninguna. Ante los embajadores de la Unión Europea. Ante los embajadores. Es un alineamiento trumpista con todas las letras, sin más. Pero yo insisto en que
tenemos líderes europeos, deben salir, la propia Teresa Rivera acaba de salir, y tenemos que demostrar que Ursula von der Leyen no representa a los europeos en esto, porque sería el fin de la Unión Europea, que es justamente la estrategia de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el gobierno español desde el Palacio de la Moncloa sobre lo que plantea la presidenta de la Comisión Europea. Pablo. Bueno, pues por ahora le han respondido desde la parte de Sumar del Ejecutivo. Piden a la Comisión Europea que defiendan la legalidad internacional en esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Precisamente ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desde Bruselas, quien ha respondido a la presidenta Ursula von der Leyen, quien, por cierto, como decíais, no tiene competencias en política exterior. Le ha pedido que la Unión Europea sea clara en este conflicto. También ha recordado la vicepresidenta segunda que defender a Irán pasa por defender también la legalidad internacional y no por tomarse la justicia por su mano como ha hecho Estados Unidos. También ha recordado que la posición de España es la misma en conflictos como la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza o también con respecto a países como Venezuela. Y es que esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, lo que le pido a la presidenta de la Comisión es que defienda la legalidad internacional. El problema es que se ha quedado defendiendo una cosa y la contraria, porque para Ucrania le vale, pero luego para Irán no le vale, hace el quiebro también con el genocidio en Gaza, porque tampoco... Entonces, y eso que no era obligatorio, que se pronunciase, porque la política exterior no depende de Ursula von der Leyen. Laila. No. Sí, creo que ahí se ha mostrado también un diferente tipo de liderazgo, que creo que está siendo español, frente a otros liderazgos, como estamos viendo el de Macron, por ejemplo, que no se entiende muy bien qué ha ido a hacer al estrecho de Ormuz, también con todas esas fragatas, ha mandado toda la artillería, está allí mostrando músculo y diciendo cosas como vamos a abrir el estrecho de Ormuz, Francia va a abrir el estrecho de Ormuz, que no sé, para los expertos en este tipo de cuestiones, no sé si tiene algún sentido ir allí y si puede Macron abrir el estrecho de Ormuz, teniendo en cuenta que no es un lugar, sino una franja de cientos y cientos de kilómetros que Irán da, toda la costa de Irán da esa franja, se pueden lanzar cualquier cosa desde cualquier punto y entrar allí con todo, pensando que creo que da la impresión de no tener estrategia tampoco y de intentar demostrar que se hace algo cuando en realidad no se sabe lo que se está haciendo. Y frente a eso, pues un liderazgo de intentar entender la situación y respetar esa legalidad internacional que otros están vapuleando, pues creo que es un liderazgo que se agradece y no sé si vosotros pensáis que algún otro país europeo, digamos, va a seguir esta línea. A esta hora estamos muy pendientes de la llegada de esa fragata española, la fragata Cristóbal Colón, a las costas de Chipre. Es la más avanzada de nuestra armada, cuenta con sensores, con radares de última generación, lanzamiento vertical de misiles antiaéreos. Su principal misión va a ser escoltar en todo momento al portaaviones francés Charles de Gaulle. España la envía para ofrecer protección a Chipre. En el puerto chipriota de Pafos está precisamente Begoña Alegría. Muy buenos días, Begoña. Buenos días. ¿A qué hora se espera que llegue allí la fragata? Estamos pendientes de la llegada de esta fragata. Bueno, el Ministerio de Defensa no confirma exactamente cuándo viene. En un principio dijeron que llegaba el martes, hablan que los planes se van a cumplir según lo previsto, aunque también dicen que entre el martes y el miércoles. No lo sabemos, ni siquiera sabemos dónde va a quedar fondeada, si estará en el más mar adentro, no la veremos acercarse a puerto. Desde luego el portaaviones es muy probable que no se acerque. Como decíais, esta fragata está acompañando al portaaviones francés Charles de Gaulle, porque estaban juntos de misiones en el Báltico y están haciendo juntos la travesía. Como sabéis, el portaaviones es de propulsión nuclear, no necesita repostaje, sí ha necesitado la fragata. En fin, aquí estamos pendientes. Como sabéis, ayer llegó hasta esta isla de Chipre el presidente francés, visitó el portaaviones, se desplazó hasta allí, estaba a la altura de Malta y no sabemos cuándo llegará, y de paso nos contó cuál era la misión. En principio es una misión de proteger la isla de Chipre. Como sabéis, la semana pasada vio cómo caían dos drones en la base que tienen el Reino Unido aquí en la isla. Dijo Macron que Chipre forma parte de la Unión Europea y si atacan a Chipre, atacan a Europa. Pero también nos contó que esta misión, esta especie de escudo naval que está organizando con la ayuda de otros países europeos, tiene una misión mucho más allá, y es desplazarse en cuanto las circunstancias lo permitan al estrecho de Ormuz para garantizar
garantizar la libre circulación de las mercancías para que vuelvan a transitar el gas y el petróleo en una zona de comercio vital para todo el mundo. Por eso también Macron, que está llevando la iniciativa europea, digamos, está también emprendiendo una intensa labor diplomática, hablando con todos los agentes en conflictos. Lo ha hecho con Trump, lo ha hecho con Netanyahu, lo ha hecho con el presidente de Irán y también con los líderes de los países del Golfo. Begoña, ¿tú qué sensación estás recogiendo allí en Chipre días después que la base militar británica fuese atacada precisamente en esa isla? Bueno, pues os tengo que contar que esta es una isla muy turística. Hay mucho turismo británico, turismo de invierno con el que estamos viendo. Aquí viven tranquilamente, salen al hotel a tomar el sol, los vemos desde primera hora de la mañana. Parece que estuviéramos en verano, no hay esa sensación de peligro. Sí que acercándonos a las bases británicas, al puerto militar que está aquí cerca en Limassol, sí que empiezan a haber muchos controles y cierto nerviosismo porque no se pueden hacer imágenes en cuanto te acercas, pero la población desde luego no tiene esa sensación de angustia, tiene una cierta tranquilidad porque, entre otras cosas, como decimos, aquí estamos prácticamente rodeados de turistas. Gracias, Begoña. Información en directo desde Chipre. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. De momento, el gobierno evita comprometer esa fragata española, la Cristóbal Colón, que ha enviado hasta Chipre en labor defensiva, para hacer lo que hacen otros como Francia, que es participar en la reapertura del estrecho de Ormuz. Pablo, de entrada España no participaría en esa misión. Claro, participaría simplemente en la acción defensiva que solicitó Chipre con el envío de la fragata Cristóbal Colón, que lo que va a hacer, lo habéis contado, es apoyar, escoltar al portaaviones francés, como se dijo en un primer momento. Y sobre las palabras de Emmanuel Macron de asumir la reapertura del paso de Ormuz, hemos preguntado aquí en Moncloa y lo que nos dicen es que se está interpretando mal lo que ha dicho Emmanuel Macron, que lo que hizo fue constatar la operación donde se están desplegando sus efectivos en el Mediterráneo, precisamente en torno a Chipre, y que no existe ninguna otra misión. Insisten en que España ya participa en esa misión de defensa a Chipre y que si se desplegara una nueva misión siempre en el marco de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, el gobierno lo estudiaría, al igual que ha hecho con la protección de Chipre. Yo estaba pensando en estos momentos, Jesús, que se está concentrando una fuerza militar desproporcionada en torno a la isla de Chipre. El sur es Chipre, pero el norte, separado por esa línea desmilitarizada controlada por la ONU, es turca. La República Turca del norte de Chipre, no reconocida más que por la propia Turquía. Desde el punto de vista militar es claramente desproporcionado. Entendamos que este es un gesto de solidaridad con un aliado miembro de la Unión Europea, que además tiene ahora la presidencia rotatoria de la Unión, y no necesaria desde mi punto de vista, si tenemos en cuenta que Chipre ha sido atacado con dos drones. Estamos hablando de un portaaviones nuclear con todo su grupo naval alrededor. Escoltado por una fragata. Por una fragata que lleva sistemas Aegis de escudo antimisiles en su componente naval, lo más avanzado tecnológicamente que hay en el planeta, con la idea de proteger a Chipre. Chipre no va a ser atacada previsiblemente tampoco por Irán. Recordemos que ahora mismo en Irán, y antes se ha señalado, queda por saber si el nuevo líder supremo tiene capacidad operativa para gobernar todo lo que está haciendo Irán. Y la sensación es que no es así todavía, de tal manera que, como han descentralizado los procesos de toma de decisiones, hay algunos mandos intermedios que, digámoslo así, con el manual recibido antes de que eliminaran al líder supremo, está actuando. Yo tenía la orden de atacar a Chipre, yo ataco, porque no tengo a nadie que me diga que no, que ha cambiado la circunstancia, que no ataques. Y eso explica también que hayan atacado a Omán, al mediador del intento de buscar un acuerdo. Por lo tanto, en relación con Chipre, es un gesto político, mucho más que una necesidad militar, y no digamos ya si nos vamos a Ormuz. Es que Ormuz es algo que quizá estemos ahora no explicando adecuadamente. Ormuz no está cerrado porque Irán tenga una capacidad naval y militar que impide que cualquier barco cruce por allí. Ormuz está cerrado porque unas aseguradoras han dicho cancelamos todo tipo de seguro para cualquier barco que vaya, y lo que han hecho los armadores es decir no meto a mi barco allí, pero no porque físicamente sea imposible, porque Irán ha sembrado de minas todo el estrecho, porque tiene todos los misiles apuntando al estrecho. Bastante problemas tiene ahora mismo Irán en otros frentes como para tener la capacidad de bloquear. Por lo tanto, lo
que haga Francia, que está de momento en el aire, ya veremos qué tipo de operación, ya veremos cuándo se pone en marcha, por lo tanto ya veremos también quién participará y con qué tarea. Pero ¿qué tipo de buques escolta? Porque lo que dice Francia es mi armada, digamos, va a acompañar a estos buques a que pasen el estrecho de Hormuz si se cierra el grifo del petróleo. Son muchos condicionales, ¿no? Otra opción podría ser montar escoltas de flotas armadas de varios países, de cada convoy de buques civiles, petroleros, metaneros, cereales, cualquier otra cosa, para que puedan entrar y salir. Eso supone un despliegue, una necesidad de despliegue mayor del que hay ahora mismo. O sea, con el despliegue aeronaval que tiene ahora mismo Estados Unidos en el Golfo, no es capaz de garantizar esas escoltas a todo el tráfico, el volumen de tráfico que cruza Hormuz. De ahí también, pero se ha perdido en estas últimas horas, se ha perdido por el camino, de ahí también un apunte que daba a entender la decisión por parte de Estados Unidos de desplegar un tercer portaaviones en la zona, algo que todavía, hasta donde sepamos, no se ha materializado. Yo estoy pensando que a Groenlandia, si no recuerdo mal, enviaron 12 soldados. 37, creo recordar. Que cabían en un autobús, les sobraba asientos, y ahora de repente nos encontramos con armadas de varios países. Hicieron el gesto político, aquí estamos con Dinamarca y desplegamos también, pero no hubo un acompañamiento de un despliegue militar que quedaría también desproporcionado, y sin embargo aquí se está produciendo sobreactuación si quieres, pero en cualquier caso yo creo, también lo digo para no confundirnos, que quienes están yendo ahora mismo a proteger a Chipre no están en la campaña ofensiva, agresora, violadora del derecho internacional en la que están Israel y Estados Unidos. No metamos a todo en el mismo saco, porque eso supondría entender que el despliegue de la fragata española para proteger a Chipre sería una participación en la guerra ilegal de Tel Aviv y de Washington. Y vamos con otro asunto. Ese nuevo capítulo de la guerra interna que está viviendo Vox. El todavía diputado portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, denuncia al partido por filtrar datos privados, dice, en la apertura de su expediente de expulsión. El que fuera secretario general de Vox lanza una nueva estocada contra Abascal y apunta a que se le apartó por denunciar irregularidades en el partido. Por ejemplo, cuando yo estaba en el comité de gestión, que me negaba a aprobar determinadas cuentas y determinadas facturas y determinados movimientos que yo consideraba que eran absolutamente improcedentes. Y yo me negaba. Claro, yo sé que todo eso, para muchos, era ir comprando papeletas para que a Ortega hay que cortarle la cabeza. En plena guerra contra la dirección, carga contra la deriva de Vox. Los cuatro que dirigen, su objetivo se llama pasta. Y apunta directamente a Abascal, al que le reprocha no haberle dado explicaciones. No es el Santiago que yo conocí. Lo que está es más preocupado por asegurar que él siga siendo siempre el presidente del partido. ¿Es solo cuestión económica y de dinero? No, pero es una cuestión muy importante. ¿Es también un tema personal de egos y vanidades? Pues yo creo que también. Mientras, la cúpula de Vox se reunió ayer para exhibir unidad. Los de Abascal llevan semanas tratando de minimizar el ruido interno. Pueden hacer lo que quieran, pero ni nos van a destruir, ni nos van a parar. En una declaración sin preguntas, Abascal no quiso hacer ninguna referencia a este tema y prefirió que fuera su número 2 quien respondiera. Si hay algunos que prefieren pasearse por platós de televisión para mentir y para torpedear el proyecto, no sé si enviados por Ferraz, por Génova 13 o movidos por su egoísmo, a nosotros nos da absolutamente igual. A pesar de las voces disidentes, en Vox creen que no les pasará factura. ¿Le pasará factura, Virginia? Bueno, parece que no le pasa mucha factura. No sé si a la larga terminará pasando, ¿no? Yo creo que la cuestión para los votantes de Vox es si realmente quieren apoyar un partido que lo que está haciendo es una purga interna para mantener a Abascal como único referente, y que además la apuesta de Abascal es precisamente por Busadé, o sea, que es el endurecimiento ya extremo de esa extrema derecha, ¿no? No lo sé, o sea, desde luego es bastante sorprendente que en las encuestas al menos esto no les pasa ninguna factura, pero también es cierto que no les pasa ninguna factura esa estrategia de no tener absolutamente ningún candidato conocido más allá de Abascal, que es el que está copando todas las campañas electorales en comunidades autónomas, ¿no? Es donde va él, su cara y demás, ¿no? Y luego sacan un buen resultado, ¿no? Bueno, pues igual eso es lo que quiere el votante de Vox. No sé si esto demuestra,
Ferran, que al final Vox es como cualquier otro partido político. Bueno, esto ya lo hemos vivido, con sus cosillas ¿no? internas. Eso es un poco lo que pasó también con Podemos, ¿no? Que al final íbamos, los medios de comunicación, teníamos aquella foto del primer Podemos y íbamos tachando todos los que iban cayendo por el camino, y se quedó al final Pablo Iglesias. Ortega Smith es el último de los fundadores, ya no queda nadie más, o sea, solo queda Santiago Abascal, por tanto, el proceso ha sido el mismo. No, yo estoy de acuerdo con Virginia, o sea, es evidente que al menos hasta ahora, y no creo que con Ortega Smith cambie, hasta ahora no le ha afectado en absoluto a Vox en el rendimiento electoral que ha tenido el partido, que Santiago Abascal haya ido dejando por el camino a todos los fundadores de la organización. Por tanto, yo creo que es un partido efectivamente que está muy volcado en el personalismo de Santiago Abascal. Eso es lo que sus votantes valoran. Por eso en las campañas electorales acabó Aragón, lo comentamos yo creo que en aquella semana, acabó Aragón y al día siguiente ya estaba en Ávila empezando la campaña de Castilla y León, porque lo importante no es el candidato regional, sino es la marca Vox y la marca Santiago Abascal, y eso es lo que está funcionando, y hasta ahora no parece que le vaya a afectar electoralmente. Mira, yo te lo voy a preguntar directamente, Cristina. ¿Tú crees que esto es una estrategia para eliminar a cualquiera que pueda hacer sombra al liderazgo de Santiago Abascal? Porque, como decía Ferran, es que efectivamente se ha ido eliminando por una cosa o por otra a todos los que eran fundadores del partido, estaban en el núcleo fundacional. ¿De verdad me lo preguntas? Sí, yo te lo pregunto porque por tiene si acaso, todos los por aclarar. Tiene todos los números. O sea, cualquier observador efectivamente ve que se está eliminando cualquiera que le pueda hacer sombra, ¿no? Y además también a los perfiles, quedándose, mejor dicho, con los perfiles más duros, más beligerantes, ¿no? Lo cual también es coherente con la estrategia que Vox está teniendo hasta ahora. O sea, un día llegan a gestionar instituciones relevantes, que de hecho ya estuvieron y salieron de gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etcétera. Veremos a ver qué factura les pasa eso. Pero a día de hoy efectivamente es, digamos, a mayor gloria del líder y de las posiciones más duras, más vehementes, ¿no? Y una observación con lo que decía Ferran hace un momento. Es curioso ver cómo los nuevos partidos, y en especial Vox, está siendo especialmente relevante para esto, queman etapas a una velocidad tremenda. O sea, los procesos de desgaste que son habituales a todos los partidos, sobre todo cuando gobiernan, que generan pues, tensiones internas, generan problemas, algún tipo de conflicto como esto, normalmente se dan cuando esos partidos ya tienen una trayectoria, están gestionando, etcétera. Pero en estos momentos Vox los está viviendo sin tener capacidad en estos momentos ni responsabilidad de gestión en nada y de una forma absolutamente veloz, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una subida meteórica, de repente ya en plena subida empiezan esos conflictos sin haber llegado todavía a las posiciones difíciles, que es cuando te toca, por ejemplo, negociar un acuerdo de gobierno o negociar una posición que es más complicada, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurriría si un día efectivamente este partido se enfrentara a las contradicciones propias de tener que gobernar y gobernar en coalición? Bueno, antes de que se me olvide, porque aquí los compañeros que presentan libro, lo presentamos y lo bautizamos aquí en La Hora. Este es el que acaba de publicar Cristina Monge, ahí lo tienen, Contra el descontento, Premio Paidós 2026. Yo se lo recomiendo porque van a sentirse escuchados. Porque yo, ahora que me lo estoy leyendo, me voy por la mitad, uno dice, bueno, por fin alguien me explica todo este descontento, toda esta frustración que parece estar flotando, ¿de dónde viene? ¿No? Cristina, no sé si era tu objetivo y si luego vas a plantear alguna solución, porque claro, yo voy por la mitad todavía. Bueno, pues si te está generando esa sensación ya merece la pena, porque sí, esa era la idea. La idea es entender de dónde vienen los malestares y los descontentos, que efectivamente vivimos en ellos, hace ya más de una década y media, ¿no? Yo parto aquí del 15M, que hace 15 años ya del 15M, y sorprende ver cómo muchos de los discursos, muchos de los temas, muchos de los descontentos que estaban entonces siguen estando, aunque han pasado muchas cosas por el camino, ¿no? Y muy relevantes que ahí se enumeran. Entonces intento entender esos malestares, esos descontentos, y luego sí que lanzo propuestas, Silvia, sí. Algunas, no me hagas spoiler. Algunas muy claras. No te hago spoiler, pero simplemente dejo una en el aire, ¿no? Y es que el futuro no está escrito. Que a veces tenemos la tentación de pensar que todo lo que nos pasa es como una maldición divina ante lo que no hay nada que hacer, y nada por el contrario. El futuro es una cosa que construimos en el día a día todos y todas. Por lo tanto, es una apelación a construirlo. Pues aquí tienen Contra el descontento de Cristina Monge. Nos vamos al plató de nuestros mañaneros. Adela, Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Guárdanos una copia.
guardarnos una. Hombre, cómprala, hijo. Es verdad, a los amigos no se les pide, claro. Se les compra. Bueno, hoy tenemos efectivamente guerra, hoy tenemos lo último sobre el territorio y ahora mismo hay una pregunta y es, ¿esto está terminando como dice Trump? Le acaba de desmentir Netanyahu diciendo esto está empezando y le desmiente también Irán diciendo la guerra va a acabar cuando quiera Irán, no cuando quiera Trump. Así que la cuestión ahora mismo es esto, si hay un plan, si hay una visión, si esto termina y desde luego la otra, la nuestra. Hoy en el surtidor no hay tregua. Si esto creíamos que porque bajaba el petróleo iba a bajar los combustibles, sepan ustedes que no. A esta hora los combustibles siguen subiendo. Y luego vamos al supermercado, porque esto también va a repercutir en la compra, en la cesta de la compra. También hoy hablamos de esta última hora que nos lleva a hablar de Francisca Cadenas. 9 años después, la UCO cita a 2 vecinos como investigados en esta desaparición. Son 2 hermanos que viven en una casa justo por la que tuvo que pasar esta vecina de Hornachos aquella noche. Enseguida os vamos a contar por qué les investigan y también vamos a hablar con la familia. Y pendientes, cómo no, a 48 horas del desahucio del monasterio de Belorado llegan las primeras imágenes, las monjas están empezando a hacer las maletas y se llevan lo que es suyo. Entre otras cosas, pues creemos que esta inmensa alfombra. Está fuerte la monja, Perdón, ex monja. Enseguida vamos con ellas. Interesantísimo. Nosotros vamos a acercarnos a Castilla y León a las puertas ya de unas elecciones inminentes. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.